Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono del calendario académico del trimestre 2024-2 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 1. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, este espacio de aprendizaje tiene como propósito explicar la actividad sumativa 3, aclarar dudas acerca de la realización de la misma y sobre su contenido. Por otra parte, se dará un breve resumen teórico de la segunda parte de la unidad 2, cuyo tema es terapias de la conducta o del comportamiento. La actividad sumativa 3 tiene como fecha de entrega la semana 8, que inicia el lunes 24 de junio hasta el domingo 30 de junio, siendo la fecha límite el martes 2 de julio. Recuerden que no hay prórroga para las entregas, pues el lapso previsto para la entrega de tareas es amplio. Ahora vamos a comenzar a explicar los detalles de la actividad sumativa 3, que para esta oportunidad consiste en la realización de un portafolio digital, el cual tiene como propósito describir y profundizar en el tema de las terapias de conducta o del comportamiento. Igualmente, vamos a hacer énfasis en las técnicas de exposición basadas en el condicionamiento operante y encubierto, las técnicas de autocontrol, de adquisición de habilidades, de relajación. Y en lo que se refiere a las técnicas cognitivas, pues se hará énfasis en las técnicas de reestructuración cognitiva, de afrontamiento y combinadas. En esta primera parte, pues hablaremos en específico de lo que son las técnicas conductuales y sus particularidades, fundamentados en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático 2 que acabo de mencionar y con la intención didáctica de abordar los contenidos del mismo mediante una recopilación de trabajo, deben elaborar un portafolio digital. El portafolio digital es una herramienta de aprendizaje que consiste en un tipo de expediente en el cual los estudiantes van guardando sus trabajos, documentos, presentaciones, reflexiones, de acuerdo con un propósito determinado y en un lapso establecido en formato digital. El portafolio digital permite valorar las evidencias de aprendizaje de manera interactiva. En este sentido, ustedes van a crear un portafolio. En este portafolio deben anexar las investigaciones realizadas con el contenido que a continuación voy a describir. Cada estudiante deberá diseñar una carpeta o portafolio en la que recopilará estrategias pertinentes a lo que son los principios, lineamientos, ventajas, desventajas y críticas para cada una de las terapias de la conducta del comportamiento. Las técnicas de exposición basadas en el condicionamiento operante y encubierto, de autocontrol, de adquisición de habilidades, de relajación. Las técnicas cognitivas de reestructuración cognitiva, de afrontamiento y combinadas. Recordemos que cuando nos referimos a técnicas combinadas, son aquellas derivadas de la integración del enfoque cognitivo y conductual. La particularidad de este portafolio es que deben incluir un ejemplo práctico breve de la aplicación de cada técnica en el área clínica. Pueden elaborar este portafolio digital utilizando cualquier herramienta de libre uso en la web o en los descriptores de la tarea. Deben revisar para la investigación de los elementos teóricos que van a desarrollar en esta unidad,
Pues las revistas científicas en psicología clínica, en psicoterapia, avances de psicología, los anuarios de psicología clínica y por supuesto los manuales que aún siguen disponibles en los recursos de consulta de la unidad. Posteriormente debe colocar en cada hoja del portafolio el resumen de la investigación. Pueden utilizar em, para desarrollar todos estos principios, ventajas, desventajas, lineamientos, la herramienta que ustedes quieran. Pueden hacer sus reflexiones o sus resúmenes a través de infografías, presentaciones en PowerPoint, resúmenes en Word, mapas conceptuales. Allí se les deja a su libre creatividad. Por supuesto, esto es algo que se va a evaluar. Existen distintos tipos de portafolio. En la descripción de la tarea se les dan el acceso a distintos videos de YouTube donde se especifica cómo realizar, por ejemplo, el portafolio o cómo incorporar los documentos desde la aplicación Canva, desde Word, desde PowerPoint. Si ustedes ven estos videos, pues son bastante sencillos de ilustrar cómo van a sistematizar la información. ¿Cuáles son las herramientas de libre uso en la web para crear el portafolio digital? Pueden utilizar Google Sites, Evernote, WordPress, EduBlogs, Weebly o Canva. También pueden utilizar PowerPoint o Word. En la descripción como les digo, de estos videos y de la tarea, se dan los detalles de cómo realizar esta incorporación de los documentos adicionales. Los resultados, como ya les mencioné, para sistematizar toda la información que está en ese portafolio, van a generar un archivo de Word donde ustedes van a describir el link del portafolio o el link que me lleve al portafolio. Este documento debe contener la portada institucional, el índice que ustedes van a utilizar de acuerdo al contenido o como ustedes sistematicen el contenido teórico solicitado. Este link del portafolio puede estar en Google Drive, en Site o la aplicación que ustedes quieran. De igual manera, recuerden que deben incorporar las referencias bibliográficas que sustentan la información que ustedes van a describir en cada uno de los documentos que contiene ese portafolio. Recuerden que este trabajo también tiene una calificación sobre el 100%, que tiene una ponderación del 25%, que representa el 100% de la calificación al final. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para esta tarea? El contenido, es decir, se evaluará en específico que ustedes desarrollen de una manera coherente y asertiva todos los aspectos teóricos solicitados en relación a las terapias de la conducta del comportamiento. Que este trabajo esté bien estructurado, organizado y que tenga una secuencia. Con especial énfasis se hará en el vocabulario, la gramática, la ortografía. Recuerden ser cuidadosos en la escritura de cada uno de los términos del área. De manera específica, se evaluará también la presentación y la creatividad, es decir, de acuerdo a los recursos que utilicen, Canva, Word, las presentaciones, la infografía, el link del que me lleve o al Canva o al Google Drive, pues esto se evaluará en este aspecto. Y por supuesto, las referencias bibliográficas que deben estar descritas según los lineamientos del Manual de Realización de Trabajos de Pregrado de la universidad. En este sentido, esto sí se evaluará con sumo detalle. Este portafolio digital tiene como fecha de entrega, tal como ya lo señalé,
a partir del lunes 24 de junio hasta el 30 de junio, siendo la fecha límite para esta entrega. Ahora, vamos a hacer una breve descripción de lo que es el contenido adicional de esta unidad 2, que como ya sabemos es las terapias de la conducta o del comportamiento. Hablaremos entonces, o en sus portafolios, hablarán específicos. Ya en la primera parte o en la actividad síncrona 2 nos referimos a cuáles son las definiciones o los conceptos básicos de las terapias y las técnicas conductuales. Recuerden que cada uno tiene sus técnicas en específico, o las técnicas basadas en el condicionamiento operante y encubierto. Ustedes van a describir pues las ventajas, las desventajas, los principios, los lineamientos para cada una de estas técnicas. Es decir, van a ampliar parte de lo que ya trabajaron en la actividad anterior. Al respecto, específicamente, vamos a partir de la idea que la meta del terapeuta conductual al aplicar estas técnicas conductuales es alterar, es decir, implantar, reforzar o extinguir la conducta observable del consultante o del paciente. Para ello se vale de una serie de técnicas en las cuales voy a mencionar. Voy a comenzar con la programación de las actividades, que es una técnica conductual que utilizan con frecuencia tanto los terapeutas conductuales como los terapeutas cognitivos, en especial con pacientes depresivos. Se le pide, por ejemplo, a los pacientes que lleven un registro hora por hora de sus actividades y que las califiquen de acuerdo al grado de placer, ansiedad y destreza que se experimentó durante cada una de ellas en una escala de 10 puntos. Entonces, se le pide al paciente que se involucre en actividades específicas y que vigile cualquier pensamiento o sentimiento que ocurra mientras lo hace. La programación de actividades se hace junto con el paciente y logra varias metas. Primero, al obtener que el paciente se involucre en actividades que evitaba antes, se interrumpen las meditaciones y las preocupaciones negativas y se pueden reintroducir las fuentes de placer, de autovalía y sentido de control sobre su ambiente. Además, participar en actividades programadas puede combatir los puntos de vista distorsionados del paciente acerca de sí mismo cuando se autocalifica como incompetente, incapaz o defectuoso, facilitando a su vez un cambio cognoscitivo. También las tasas de destreza y placer del paciente se pueden utilizar para cambiar y modificar las cogniciones distorsionadas como yo no disfruto de nada, no puedo lograr nada o nada de lo que hago me hace sentir mejor. Cuando se utiliza la programación de actividades, el terapeuta deberá señalarle al paciente que la meta inmediata es intentar adherirse al programa, no es el alivio de los síntomas, lo que con frecuencia sigue al incremento en actividad. Además, tanto terapeuta como paciente deben intentar anticipar los obstáculos potenciales para completar las actividades programadas. Estos se deben tomar en cuenta durante la sesión de terapia. La programación de actividades provee al consultante de estructura y también le da información útil al terapeuta en cuanto a lo que realmente hace el paciente fuera de las sesiones y cuáles sucesos se asocian con un estado de ánimo positivo, negativo, ansiedad, sentido de destreza y placer, entre otras emociones. En su momento, esa información se puede incorporar dentro de las subsiguientes actividades programadas. Por otra parte,
Otras de las técnicas desde el punto de vista, desde el enfoque conductual, es la asignación de tareas por grados o en grados. Esto implica hacer que el paciente intente alcanzar una meta, ya sea a través de comenzar con una tarea relativamente fácil o mediante separar tareas complejas en pequeñas partes. Con frecuencia, las tareas no hechas o que se evitan se asocian con pensamientos automáticos tales como nunca lo terminaré, es demasiado difícil, no seré capaz de hacerlo. Para contrarrestar el efecto de interferencia de estos pensamientos automáticos, el terapeuta le debe ayudar al paciente a dividir una tarea compleja en muchas partes más pequeñas y manejables. Paso a paso se incrementará la dificultad de las tareas asignadas. Existen también una técnica denominada experimentos conductuales, que son una manera extremadamente potente de modificar las creencias del paciente y representan un papel central dentro de la terapia cognitiva. El primer paso para enseñar, el primer paso es enseñar o instruir al paciente a formular sus pensamientos, creencias, de manera que se puedan someter a prueba, es decir, que él mismo pueda hacer predicciones específicas. Entonces, terapeuta y paciente en conjunto diseñan una prueba de la predicción. Después se recolectan y se registran los datos relevantes a una predicción particular y se comparan los resultados con la hecha por el paciente. Además de proveer evidencia acerca de la validez de un pensamiento o creencia en particular, esta técnica promueve en el paciente un pensamiento más objetivo en general. Hablemos del ensayo conductual, el role-playing y el modelamiento. El ensayo conductual y role-playing se utiliza para practicar habilidades o técnicas que el paciente utilizará después en situaciones de la vida real. También se puede utilizar en conjunto con técnicas de modelamiento, que es para implantar conductas. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una meta pero no sabe cómo lograrla, el terapeuta puede modelar una conducta apropiada para la situación problemática. Entonces, el paciente puede practicar la conducta en la sesión y, si es necesario, revisarla con base en la retroalimentación del terapeuta. El role-playing y el modelamiento ayuda, o el ensayo conductual que acabo de escribir, pueden ayudar a preparar al paciente para involucrarse en situaciones y conductas antes evitadas, además de proporcionar entrenamiento en adquisición de habilidades. Estas técnicas pueden proveerle al paciente también una oportunidad para evaluar cualquier pensamiento automático que surja de las actividades. Otras de las técnicas y de las terapias son las técnicas de exposición. En la terapia de exposición se le asignan, por ejemplo, a los pacientes ansiosos actividades que produzcan ansiedad y se les pide que vigilen sus pensamientos o cualquier imagen que puedan experimentar, junto con los cambios en su nivel de ansiedad. Estos ejercicios implican pedirle a los pacientes que permanezcan en la situación productora de ansiedad por periodos de tiempo cada vez más largos. El primer paso es que paciente y terapeuta generen una jerarquía en grados o lista por grados de las situaciones temidas o fóbicas que reflejen todo el rango de situaciones que el paciente evita en la actualidad. Se debe comenzar con situaciones que produzcan solo una ansiedad leve y terminar con las que evocan ansiedad extrema. Se debe tener cuidado al definir los elementos en la mitad de la jerarquía para que sean relevantes para las preocupaciones del paciente y se definan de manera precisa. Además, se debe asociar cada paso en la jerarquía con un incremento equivalente en la ansiedad. Es importante también identificar los factores que afectan el nivel de ansiedad que experimenta el paciente en situaciones temidas. Por ejemplo, qué es lo que facilita al paciente el poder tolerar una situación o qué es lo que se le dificulta.
para que este conocimiento pueda utilizarse al diseñar tareas prácticas para el paciente. La exposición es exposición gradual, se debe repetir y prolongar tanto como sea posible y las tareas se deben especificar claramente con anticipación. Los ejercicios de tarea son una parte integral de la terapia de exposición, dado que le permiten a los pacientes desarrollar la confianza de enfrentar el estímulo temido y pueden acelerar el movimiento ascendente en la jerarquía. De preferencia, el paciente desempeña estos ejercicios a solas, sin embargo, el terapeuta puede acompañarlo al principio, si es necesario, para modelar estrategias de manejo de situaciones o bien sea para dar apoyo. Cuando se utilizan procedimientos de exposición, el terapeuta debe estar a la expectativa de signos de evitación cognitiva durante las sesiones de exposición, es decir, una especie de desprendimiento mental con respecto al ejercicio. En general, para que sea efectiva la exposición, se necesita evocar ansiedad en el paciente. Si el paciente ignora los aspectos angustiantes, entonces la exposición resultará ineficiente. La terapia de exposición se puede hacer individual o en grupos y puede ser in vivo, es decir, en persona o imaginaria. Si es necesario, por ejemplo, en el caso de las fobias a los truenos o fobias a volar, para los cuales se hacen arreglos de exposición in vivo. No siempre es posible, sin embargo, puede ser en periodos de tiempo cortos o largos. Una de las técnicas para apoyarse en este proceso de realizar la desensibilización sistemática y aplicar todas estas técnicas de exposición in vivo, también nos valemos de lo que son las técnicas de relajación, que estas, como ya ustedes lo plasmaron en sus presentaciones, pueden ayudar a reducir la tensión y la ansiedad física y psicológica en pacientes aquejados por distintos síntomas. Existen numerosos enfoques disponibles para el entrenamiento de la relajación. Ya sabemos que existe la relajación muscular progresiva de Jacobson, la relajación de Schultz, las relajaciones aplicadas. Las técnicas se pueden practicar en casa utilizando audios. Sin embargo, es importante que el paciente intente primero cada ejercicio con el terapeuta durante una sesión de terapia. Los pacientes pueden escuchar los audios en la sesión con el terapeuta y después llevarlas a casa para practicar la relajación en periodos cada vez más cortos. A la larga, los primeros signos de ansiedad deben servir como clave para que el paciente se relaje. Y las técnicas de distracción. La distracción le proporciona a los pacientes ansiosos un medio para controlar su ansiedad al apartarse a sí mismo de los pensamientos de daño inminente. También pueden servir para alejar la atención de pacientes depresivos de sus meditaciones pesimistas, el contar hacia atrás, prestar atención a los detalles en el ambiente, la actividad física y concentrarse en una tarea pueden servir como distractores efectivos. Esto es, de manera general, algunas de las aplicaciones que se pueden hacer dentro de la práctica clínica con algunas de estas técnicas y terapias. Hablemos en detalle de lo que son las técnicas para la adquisición de habilidades de enfrentamiento. Las técnicas para el entrenamiento de habilidades de enfrentamiento surgen como una alternativa al principio de contracondicionamiento y de la desensibilización sistemática. Hablemos en específico de la inoculación al estrés. Esta técnica tiene por objetivo desarrollar y dotar a los consultantes de habilidades y destrezas que les permitan disminuir o anular la tensión y agitación fisiológica y sustituir las antiguas interpretaciones negativas por un arsenal de pensamientos positivos de afrontamiento al estrés.
La inoculación al estrés ha evolucionado desde su desarrollo inicial como procedimiento relativamente específico y de carácter preventivo, centrado en habilidades cognitivo-conductuales de relación y cognitiva, para el tratamiento general de las fobias hasta abarcar su aplicación a un amplio número de problemas y terminar convirtiéndose en un procedimiento general o tratamiento multicomponente de amplio espectro para intervenir en problemas relacionados con el enfrentamiento y el manejo de las situaciones aversivas. Por ejemplo, con pacientes oncológicos, en pacientes que manifiesten síntomas de estrés postraumático, en casos de agorafobia, en los casos de miedo, pánico, hablar en público, la ludopatía, entre otros. Las bases sobre las cuales se apoya la inoculación al estrés son el modelo transaccional del estrés y del afrontamiento de Lazarus. Lazarus es uno de los teóricos más conocidos del área cognitiva, el modelo de Murphy de afrontamiento y el principio de determinismo recíproco de Bandura. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo son los lineamientos para la aplicación de la inoculación el estrés? Como modelo general de tratamiento, tiene por objeto el entrenamiento del sujeto en el manejo y aplicación del conjunto de técnicas que lo integran, con la particularidad de que el sujeto pueda seleccionar aquellas que le permitan controlar exitosamente futuras situaciones evocadoras de ansiedad o productoras de estrés. Para este proceso en el que el terapeuta tiene que elaborar el programa para la reducción y prevención del estrés, Menchenbaum da una serie de orientaciones sobre distintos aspectos a fin de garantizar el éxito y que se distribuyan en las distintas fases de las que consta el procedimiento estándar. En este sentido, las orientaciones generales para la elaboración de programas basados en la inoculación al estrés es analizar detenidamente lo que ha de enseñarse al paciente, evaluar cuidadosamente a fin de identificar factores intra o interpersonales que impidan o dificulten la práctica de las habilidades de afrontamiento, contar tanto con el paciente como con otras personas significativas, tener en consideración los factores cognitivos y afectivos, seleccionar las tareas de adiestramiento de forma cuidadosa, adiestrar al paciente en la generalización, orientar el adiestramiento de cara al futuro a fin de prever las recaídas. Si es posible, trabajar tanto en distintos ambientes como con diferentes terapeutas y tareas. Recuerden que el objetivo de todas estas técnicas es generar la autonomía en el paciente, no generar dependencia. Asegurarse de que la información dada al paciente sobre la utilidad del adiestramiento es asimilada por él. La duración del entrenamiento va a depender de un criterio basado en la actuación del paciente y no de un número de sesiones prefijado con anterioridad. Todas estas orientaciones también son aplicables al resto de personas que proporcionan apoyo al paciente. Con esta explicación vamos a dar un cierre a esta primera parte de la actividad síncrona 3. Vamos a continuar en el siguiente video con la parte 2.